Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión, celebrando ya la fiesta del bautismo del Señor, del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 3, versículos 15 al 16, 21 al 22. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, llegamos al final del tiempo de Navidad con esta fiesta del bautismo del Señor. Habíamos escuchado apenas el domingo pasado que Jesús se manifestó como luz para todos los pueblos de la tierra en la fiesta de la Epifanía. Ahora concluimos esta semana de manifestaciones del Señor con esta manifestación que llamamos teofanía. Dios se hace presente en sus tres divinas personas en esta escena evangélica. El Hijo de Dios es bautizado, el Padre habla desde los cielos y el Espíritu Santo desciende sobre él en figura de paloma. Vemos entonces una teofanía, una manifestación de Dios. Este evento singular que escuchamos en esta escena evangélica, el bautismo del Señor, desconcertaba a la primitiva comunidad cristiana, que tuvo que reflexionar sesudamente para poder comprender el significado de este acontecimiento. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista bautizaba con un bautismo para remisión de los pecados, con un bautismo que indicaba el deseo de los pecadores de convertirse para acoger el reino de Dios que estaba llegando, con un bautismo que preparaba el corazón de los pecadores que querían ser perdonados para recibir al Mesías. Resulta que Jesús también se forma en la fila de los que van a ser bautizados. Y la primitiva comunidad cristiana se pregunta: ¿por qué Jesús se forma entre los pecadores para ser bautizado? ¿De qué pecados necesitaba ser perdonado Jesús? De ninguno, de ninguno. Hay que afirmarlo claramente, rotundamente. Jesús no tenía pecados. Y entonces aquí se descubre el significado del bautismo más allá del perdonar pecados. Porque efectivamente, si nos vamos a la palabra original, baptizo, de la que proviene bautismo, baptizo es una palabra griega que significa sumergir, es un verbo que significa sumergir. El bautismo por inmersión que se realizaba al principio daba clara cuenta de esto, es decir, el cristiano era sumergido en las aguas para que muriera al pecado, pero luego salía renovado por la gracia, por el Espíritu Santo, para gozar de la vida nueva que Cristo nos ha ofrecido con su pasión, muerte y resurrección. Quiere decir entonces que el bautismo no solo quita, no solo borra pecados, sino da la gracia, sino que renueva la vida del creyente. En ese sentido debemos entender que Jesús se ha bautizado, claro, primero no por sus pecados, sino por los nuestros, porque ha comenzado en esta escena a asumir nuestras faltas, ha comenzado a redimirnos de nuestros pecados. Jesús con toda su vida nos ha redimido, nos ha salvado, pero particularmente cuando comienza su vida pública se empieza a manifestar esos actos de redención
especialmente cuando asume las faltas, los pecados de nosotros para redimirlos. Y aquí no se bautiza por Él, se bautiza por nosotros. No solo para ponernos ejemplos, sino precisamente para redimirnos del pecado y de la muerte. Y sobre todo para hacernos partícipe de la vida nueva. Dice el Evangelio, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro que es más poderoso que yo. Aquí no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan el Bautista reconoce el poder de Jesús y reconoce que el bautismo que él da es un bautismo de agua, apenas un signo que expresaba el deseo de los pecadores de prepararse para recibir al Salvador. Pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Es el bautismo de Jesús, que transforma, que renueva, que concede la condición de hijos. Es por eso que el bautismo del Señor nos da mucho más que lo que nos quita los pecados, nos borra el pecado original, pero sobre todo nos da la gracia, nos concede la filiación divina, nos hace hijos de Dios. Qué grande es el bautismo que celebramos y recordamos en este día. Recordamos el bautismo de Jesús, pero celebramos nuestro propio bautismo por el cual fuimos incorporados a Cristo, injertados en su misterio pascual. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, dice el evangelista San Lucas, también Jesús fue bautizado. Y ya vimos entonces cuál es el sentido del bautismo de Jesús. Y mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Es la unción del Espíritu expresada en esta imagen. Y del cielo llegó una voz que decía, tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. El Padre reconoce a su Hijo y da testimonio de él. Tú eres mi Hijo. Desde el principio del Evangelio, especialmente desde el principio de la vida pública, ya sabemos quién es Jesús, porque el Padre nos está dando testimonio de Él. El Padre lo ha señalado, tú eres mi Hijo. El Padre reconoce que Jesús, el Señor, el Salvador, es su Hijo amado. Tú eres mi Hijo, el predilecto. ¿Por qué Jesús es el Hijo predilecto del Padre? Evidentemente porque es su Hijo unigénito, pero sobre todo porque hace su voluntad, porque cumple en todo lo que el Padre le pide. En ti me complazco. Ojalá que Dios pudiera decir eso de cada uno de nosotros. En ti me complazco, porque haces mi voluntad, porque cumples mis mandamientos. El Padre se complace en Jesús porque Jesús ha dicho constantemente, yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Mi alimento está en hacer la voluntad de mi Padre. Ojalá que cada uno de nosotros, como bautizados, asumamos el grande compromiso que significa vivir como hijos de Dios y que podamos ser hijos de la complacencia del Padre porque cumplimos sus mandatos, porque hacemos su voluntad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor y una feliz fiesta del bautismo del Señor.